La película es maravillosa, me sorprendió bastante. ¿A ustedes qué les sorprendió de ser estos personajes de Marcos y Gabriel? Bueno, Gabriel a mí me pareció un personaje espectacular para interpretar. Me parecía muy interesante hacer a esta especie de enfermero nuevo, carismático, que de pronto entra a esta clínica, empieza a seducir a todo el mundo y empieza a manipular a todos con estos propósitos medio oscuros que tienen, medio inentendibles, medio megalómanos, extraños. Me parecía que era muy interesante para interpretar por lo diferente. Y, y también, bueno, me parecía que estaba muy bien escrito el guión, que es que el thriller se desarrollaba de una manera muy precisa, que la relación que se formaba entre Marcos y Gabriel tenía una ambigüedad eh, muy interesante. Y bueno, y además me interesaba mucho la visión del director, su ópera prima, y me gustaba cómo estaba encarando todo el trabajo, y sabía también que estaba Carlos, con quien yo quería trabajar hacía rato, y también sabía que estaba Lorena Vega, con quien también quería trabajar, así que fue desde un comienzo como algo muy interesante para hacer. También el hecho de que tuviera un caso real en el que está basado el guión, aunque sea libremente, pero me parecía bastante fascinante, tanto el caso real como el guión de la película. ¿Y usted, Carlos? Sí, bueno, a mí en lo particular, lo, lo que me generaba eh, me llamaba la atención y me gustaba era esta empatía que logra el personaje de Marcos con los pacientes, ¿no? Que están ahí en una condición crítica, en estado terminal. Eh, en, en cómo conoce a cada uno de los pacientes que tiene ahí en sus manos, eh, y me parece que tiene un cuidado con una condición amorosa, que va un poco más allá del oficio. Eh, el hombre decide y digamos, las acciones que toma en camino mediante en ayudar a esos pacientes a concluir con su sufrimiento, tienen más que ver con una cuestión humanitaria, ¿no? Y, y, es ahí lo interesante que abre esta película, que es la posibilidad del debate, un diálogo hacia la necesidad de empezar a comprender eh, eh, en qué situación se encuentran estos pacientes que están en una condición crítica y tienen la necesidad de, de acabar con su sufrimiento, ¿no? Llámese eutanasia, que para algunos estados, para algunos países es legal y para otros continúa siendo aún un tabú. Uh -huh. Eh, me parece, me pareció muy interesante la construcción del guión, de la aparición de este otro personaje de Gabriel, que es el que hace Nacho, que está en una posición muy contrapuesta a los métodos en los cuales está habituado a moverse Marcos, pero que en definitiva tienen un mismo objetivo, ¿no? Eh, y esa rivalidad, esa competencia que aparece entre estos dos seres, eh, que inclusive le modifica hasta el vincularse y el relacionarse con el resto de los compañeros. En el caso del personaje de Lorena Vegas, una actriz, una compañera que los dos queremos muchísimo, que admiramos, talentosísima, que, que también le provoca como un cierto celo cuando aparece Gabriel y se empieza a vincular con ella también, ¿no? Hay, hay algo que le empieza a hacer ruido en la cabeza de Marcos.
parece una película que está llena de climas, de silencios, de momentos que rozan con el thriller. Hay algunas escenas que grabamos en locaciones reales, como ser una morgue, donde estamos en cercanía de cuerpos reales, si bien no se ven ahí en pantalla, pero nosotros sí éramos conscientes que estábamos ahí en ese lugar, ¿no? Me río porque había un actor que nunca supo que estaba, que estaba trabajando en ese contexto. Sabía que había un cadáver en la heladera, básicamente, donde lo metían. Tremendo. Y te enteraste ahí en el momento, cuando viste los piecitos con la etiqueta. Cuando vi los pies. Tremendo. ¿Fue difícil para ustedes hacer un papel tan oscuro, pero tan impactante? No sé si difícil. La verdad es que fue muy divertido de hacer, la verdad. Porque eso, el guión estaba muy bien, todo el mundo sabía perfectamente lo que hacía, especialmente el director. Cuando el director sabe lo que hace, el rodaje avanza, funciona, y los actores son todos buenos, entonces la verdad que era más que nada divertido, disfrutable, placentero hacerlo. Creo que lo peor de todo era estar en ese edificio de hospital semi abandonado con tanto calor, porque fue en enero en Buenos Aires, en este edificio, pero por otro lado fue a nivel artístico muy divertido de hacer, muy interesante. Ah, ¿qué tanto hablaron con el director para hacer el papel que él quería? Bastante. ¿Cómo? ¿Qué tanto hablamos con el director para construir los papeles? Sí, hablamos muchísimo. Hablamos. Aparte, bueno, había mucho material, hizo una gran investigación, nos puso a disposición en el rodaje también una enfermera real que nos estaba coacheando en el set, o sea que eso ayudaba muchísimo a nuestro trabajo ahí antes de cada escena, ¿no? Sí, fue un trabajo muy lindo, realmente un director muy abierto a escuchar al actor, a lo que uno propone, pero lo bueno, lo que hizo fácil todo fue las características del guión, que estaba realmente muy bien escrito. No hemos sufrido modificaciones mayores, mínimas, que digo, de la primera vez que a mí me acerca el guión, hasta el guión final que le siguió trabajando, no fue mucho lo que se había modificado, excepto la escena del final que logró darle una vuelta diferente a lo que era originalmente en el inicio de la primera etapa de su escritura. Pero, Filmamos 2 finales. ¿eh? ¿Te acordás? Filmamos Sí, 2 finales. de hecho, justamente por eso filmamos dos finales. Pero es uno solo el que obviamente quedó. Pues la película fue increíble, la vi hace 2 días y todavía estoy reflexionando en ella, es impactante. Muchas gracias por el tiempo de ustedes, es Muchas un gracias. honor hablar con ellos, usted.